Bienvenidos a CXP News, soy Tony y te traigo las noticias más actualizadas del mundo financiero del día de hoy, 12 de marzo de 2025. Comencemos. Recuerden que todos los valores que se indican se registraron hasta el momento de la publicación de este video. En las noticias de macroeconomía del día de hoy, la Unión Europea ha anunciado contundentes contramedidas a los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, imponiendo sus propios aranceles sobre bienes estadounidenses por un valor de 26.000 millones de euros. Una respuesta directa. La medida se produce en respuesta a los aranceles del 25% impuestos por la administración de Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las contramedidas como fuertes pero proporcionadas, dejando claro que Europa no se quedará de brazos cruzados. Los aranceles europeos afectarán productos como acero, aluminio, textiles, productos agrícolas y electrodomésticos. La adopción de estos aranceles está prevista para mediados de abril, lo que podría intensificar las tensiones comerciales entre ambas potencias. Y ahora, pasamos al panorama inflacionario en Estados Unidos, que trae un respiro para los mercados. La inflación interanual de enero fue del 3%, mientras que para febrero se esperaba una disminución a 2.9%. Sin embargo, el resultado definitivo reportado hoy fue de 2.8%, inferior tanto al mes anterior como a las expectativas. Esta moderación en la inflación sugiere una desaceleración en el aumento de precios, lo que podría aliviar las presiones inflacionarias y proporcionar un respiro a los consumidores. Además, este resultado podría influir en las decisiones de la Reserva Federal, ya que una inflación más baja podría reducir la necesidad de aumentar las tasas de interés, favoreciendo así el crecimiento económico y la estabilidad del mercado. Sin duda, un dato que deja mucho para analizar. Por su parte, la inflación subyacente interanual de enero, que excluye los precios de alimentos y energía, fue del 3.3%, esperando que para febrero disminuyera a 3.2%. Pero el resultado definitivo reportado hoy fue de 3.1%, igualmente inferior al mes anterior y a las expectativas. La inflación subyacente es clave, ya que proporciona una visión más estable de la misma. Estos resultados refuerzan la tendencia de desaceleración en la inflación, lo que afianza la perspectiva de reducción en las presiones inflacionarias en los próximos meses. Un respiro para los mercados y los consumidores. Y la atención del mercado no se detiene, porque mañana se publicarán los resultados del índice de precios al productor mensual de febrero y los subsidios al desempleo correspondientes a la semana del 8 de marzo. El PPI es un termómetro fundamental de la inflación, ya que mide los cambios en los precios que los productores reciben por sus bienes y servicios. Si el PPI sube más de lo esperado, podría encender alarmas sobre nuevas presiones inflacionarias, lo que sin duda pondría en el radar de la Reserva Federal posibles ajustes en su política monetaria. Por otro lado, los datos de subsidios al desempleo proporcionan información sobre la salud del mercado laboral y pueden afectar las expectativas económicas y las decisiones de inversión. Seguiremos de cerca estos números. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo una jornada volátil pero con ganancias. En la mañana abrió con una brecha de más 0.97% y con un momento inicial de los primeros minutos logró alcanzar el máximo de la jornada en más 1.26%. Luego fue fluctuante a lo largo del día hasta alcanzar un mínimo de menos 0.47%. Posteriormente, siguió oscilando hasta cerrar con una ganancia de más 0.49%. En cambio, el Nasdaq operó con mayor volatilidad que el S&P 500. En la mañana, abrió con una brecha de más 1.58%, para posteriormente llegar al máximo de la jornada en más 2.09%. A continuación, se desplomó hasta un mínimo de 0%, borrando todas sus ganancias. Sin embargo, al mediodía, tuvo una rápida recuperación y se estabilizó hasta el cierre, terminando con una variación de más 1.22%. Por su parte, el dólar recuperó ligeramente. Empezó en 103.44 con una jornada al alza, aunque con dos fuertes caídas. Sin embargo, logró subir su cotización cerca del cierre hasta 103.57, con una ganancia de más 0.15%. En cuanto al VIX, comenzó sobre los 27 puntos, lo que trajo cierto alivio a los inversionistas. No obstante, el indicador de la volatilidad sigue elevado, cerrando con una variación de menos 10%, es decir, 24.22. El oro tuvo una clara tendencia al alza después de la apertura de los mercados financieros. Abrió sobre los $2.914 y, antes de la apertura, llegó a un mínimo del día de $2.905 por onza. Pero tras la apertura del mercado estadounidense, el precio despegó. Se incrementó rápidamente hasta alcanzar los $2.940, el máximo de la jornada. Sin embargo, no logró sostenerse en esos niveles. Finalmente, se contrajo y cerró sobre los $2.932, con una ganancia del más 0.57%. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado,
empezó el día sobre los $82.900, tuvo un máximo en $84.400 y un mínimo en $80.600, lo que representó una volatilidad de 4.78%. En el momento, Bitcoin se encuentra en $83.000, subiendo un 0.25% para formar una vela doji, señal de indecisión en el mercado. La dominancia de Bitcoin, que indica qué tan grande es Bitcoin en comparación con el resto del mercado, bajó 0.22%. Esto nos dice que Bitcoin no solo cayó, sino que también perdió terreno frente a las altcoins. La dominancia de USDT, que muestra qué tan grande es Tether en comparación con el mercado cripto, bajó 0.45%. Esto indica que aunque hay cierta entrada de dinero al mercado, esta sigue siendo moderada. Por otro lado, Total 2, que es la capitalización total del mercado cripto excluyendo a Bitcoin, subió 0.93%, lo que nos indica que el market cap de las altcoins logró un pequeño avance el día de hoy. Y en el mundo cripto, la polémica sigue encendida en Argentina. Este miércoles a las 12 del mediodía, la Cámara de Diputados de Argentina celebrará una sesión especial para abordar la crisis causada por el fallido token Libra, promovido por el presidente Javier Milei. Tras el rechazo en el Senado de la propuesta para crear una comisión investigadora del incidente, los diputados buscan mantener el tema en agenda y reactivar la formación de dicha comisión. La convocatoria fue firmada por representantes de diversos bloques políticos, incluyendo Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el PRO, quienes intentarán reunir el quórum necesario de 129 diputados para debatir el escándalo. Y en más noticias del ecosistema cripto, el grupo MGX de Abu Dhabi invirtió $2.000 millones en Binance, marcando la primera inversión institucional en la plataforma. La operación, realizada con una stablecoin, refuerza la estrategia de los Emiratos Árabes Unidos de posicionarse como un centro global de activos digitales. MGX, en alianza con Mubadala, busca impulsar la adopción de blockchain en finanzas. Binance, con 1.000 empleados en los Emiratos Árabes Unidos, fortalece así su presencia en la región. Ahora, en el sector de activos cripto, las acciones relacionadas a las criptomonedas tuvieron un día sin mucho movimiento después de la intensa volatilidad que las ha sacudido durante semanas. Vaya respiro para los inversores. En el caso de Strategy, las acciones empezaron el día con una caída hasta llegar a un mínimo del menos 5%. Sin embargo, rechazó la caída y consiguió recuperarse para consolidar antes del final de la jornada, cerrando con una leve variación del 0.75%. Recordemos que Strategy se mantiene en una zona clave sobre el soporte diario de la EMA de 200 periodos, cotizando un 50% por debajo de su máximo. Los niveles técnicos están en la mira. Aún así, se mantiene sujeta ante los próximos movimientos de Bitcoin, que se ha visto envuelto en un entorno de alta tensión y volatilidad. Coinbase, por su parte, mostró un comportamiento similar. Después de empezar con un inicio al alza, rechazó una caída y mostró recuperación sin mucha fuerza. Sin embargo, un impulso sin mucha fortaleza, que la llevó a cerrar con una variación casi nula del 0.02%. Y en el caso de los ETFs, EBIT, el ETF de BlackRock, no tuvo suficiente fuerza como las anteriores. Abriendo sin variaciones respecto al día anterior, cayó a un mínimo de menos 3% y se recuperó, aunque no fue suficiente para cerrar al alza, terminando la sesión con una variación del menos 0.19%. Sin embargo, los gigantes financieros continúan escandalizando al mercado, mostrando enormes salidas de capital una vez más, al registrar retiros por $371 millones el día de ayer, liderados por FBTC, el ETF de Fidelity. Con esto, los ETFs han acumulado salidas de capital de $1.283 millones durante 4 días seguidos y de casi $1.500 millones en lo que va de mes. Hasta aquí las noticias de hoy. Recuerde, estar informado es el primer paso para tomar mejores decisiones. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP-Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.